Sean bienvenidos a esta nueva clase continuando con los tutoriales de PostgreSQL. Ya a partir de este video vamos a empezar a trabajar netamente con lo que vendría siendo la sintaxis de SQL, dejando un poco de lado el modelado, a menos que necesitemos recuperarlo en cierto punto de la materia. Para la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que serían los operadores comparativos y lo vamos a ver a través del siguiente video. Yo mencioné un poco aquí para que tengan en cuenta como tal estos operadores de comparación. Vamos a ver el AND, el OR, el NOT, el IN, el BETWEEN y el LIKE. Y vamos a hablar un poco de ellos, ¿vale? Bueno, para este punto de la materia ya instalamos la base de datos de prueba en el video anterior y conocemos cómo hacer un select. Entonces aquí, bueno, voy a traer todos los datos, todos, desde la tabla salaries en particular, que me interesa, de esta base de datos. Noten como aquí dice BD descargada, que es la que estamos utilizando, y bueno, corremos el query. Y me trae todos los datos de la tabla salary. Incluso son bastantes. Si yo le doy aquí, pues me trae todos los registros. Fíjense, son 2.844.047 registros. Muchísimo. Y bueno, para este punto de la materia ya nosotros conocemos la cláusula where, donde significa, digamos, donde, es una condición. Entonces aquí yo podría restringir un poco más esto con lo que ya deberíamos conocer de lenguajes de programación, ¿no? Yo puedo decir salaries, punto número de empleado, sea mayor a 10.001, ¿sí? Entonces corremos el query y ya 10.001 no aparece, me aparece todo lo que sea mayor a 10.001. Esto ya lo conocíamos, o sea, traigo todos los datos de la tabla salaries, donde salaries.número de empleado, perdón, sea mayor a 10.001. Y bueno, esto es básicamente lo que me trae, ¿no? Entonces vamos a empezar a utilizar en el where, que es donde normalmente lo vamos a ver, los distintos operadores comparativos. Primero, me interesa que vean el uso de alias de forma rápido. Notarán que escribir salaries y todo eso varias veces es un poco molesto. Entonces, tendemos a utilizar abreviaturas o alias de la siguiente manera. Solo vamos a colocar, por ejemplo, select from salaries como S. Y ya se sabe que cuando tú digas S, pues te estás refiriendo a salaries como tal. Entonces, corremos este query y funciona exactamente igual al otro. Para no tener que estar escribiendo salaries a cada rato, sino con S ya estamos bien, ¿no? Dato importante y buenas prácticas para digamos, correr queries. Entonces vamos primero con el AND, ¿no? Se tienen que cumplir dos condiciones. Yo puedo decir, bueno, la primera, que ese punto número de empleados sea mayor a 10.001 y ese punto número de empleados sea menor a 10.003, por ejemplo. Corremos el query. Entonces solo me va a traer 10.002. ¿Vale? Ese básicamente sería el uso del AND. Podríamos agregar tantos AND como necesitemos, como por ejemplo s.salary sea mayor a 70.000. Lo corremos y bueno, vamos trayendo datos cada vez más específicos, ¿no? Ese es el objetivo de las consultas, traer datos cada vez más específicos en base a las necesidades o la información que queramos verificar de la base de datos y por eso nacen los queries. El AND es básicamente para cumplir varias condiciones como tal. Entonces ya se imaginarán que el OR hace más o menos lo mismo, pero es menos restrictivo y es más inclusivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Aquí tenemos que esto sea mayor y salary, por ejemplo. Este es un ejemplo bastante bueno. Podemos hacerlo así y vamos a ponerlo entre paréntesis. Vamos a correrlo. Ok, y vamos a hacer un OR. Entonces aquí estaremos combinando tanto el AND como el OR. Hacerlo en otra línea para que no sea tan pesada. Y entonces me voy a traer donde salarios, punto número de empleados sea mayor a 10.001 y el salario sea mayor a 70.000. Son estos pocos que están aquí. Y ahora me voy a traer, voy a hacer un O y donde número de empleados sea menor a 10.005 y s.salary sea menor a 80.000. Entonces, bueno, corro el query, es un query distinto, pero bueno, aquí hay unos jueguitos con la lógica bastante interesantes, ¿no?
Yo voy a traer donde S.número de empleados sea mayor a 10.001 y S.salary sea mayor a 70.000. Y luego pongo S.número de empleados sea menor a 10.005 y S.salary sea menor a 80.000. Entonces, bueno, fíjense que ahora digamos, me agrega estos registros que antes no me aparecían y tiene sentido porque el número de empleados es menor a 10.005, se cumple, y el salario es menor a 80.000, se cumple. Como tengo el OR, pues se pueden cumplir ambas condiciones como tal y me va a mostrar los datos con ambas condiciones, cosa que no pasa con el AND, que es un poquito más restrictivo. Entonces me va a traer la información donde se cumple esto o donde se cumple esto. Si se cumplen las dos, bueno, chévere, trae la información en ambos casos. Entonces, bueno, ese sería básicamente el uso del OR. Vamos a enseñarles el uso del NOT ahora. Y el NOT básicamente es la negación, ¿no? Yo podría decir un ejemplo muy sencillo donde es salaries, punto número de empleados, sea igual a 10.001 y me va a traer solo los registros donde yo tengo ese campo que valga 10.001. Pero si yo digo un not aquí adelante y lo corro, me va a traer la negación de esto. Entonces me va a traer todos los registros donde salaries, punto número de empleados, no sea 10.001. Y bueno, te trae casi que todos, menos 10.001 obviamente. Yo particularmente el not, al menos en este caso no lo uso mucho. Yo prefiero poner aquí diferente y te va a hacer exactamente lo mismo. O sea, te va a traer todo lo que sea diferente a 10.001. En este caso 10.002 y todo lo demás. Importante que, bueno, aquí podemos trabajar con lo que conocemos los lenguajes de programación, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual o distinto. Tiene esa bondad del lenguaje SQL. Ahora vamos con el IN. El IN no es más que OR, pero abreviados. Va a llegar un momento que ustedes van a tener condición 1 o condición 2 o condición 3 o condición 4. Entonces eso se va haciendo un poco tedioso de leer o interpretar. Entonces por eso es que surge el IN como tal. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy puntual y vamos a decir donde S punto número de empleados y aquí podemos hacer un IN. Y ponemos los valores, 10.002, 10.003, 10.004. Vamos a hacer, sí, hasta 10.004 está bien. Vamos a correr este query. Ok, y van a ver que me va a traer todos los datos donde se cumpla esto, que sea 10.002, sea 10.003 o sea 10.004. Entonces aquí abajo lo vemos. Esto es el equivalente que yo me hubiese puesto a hacer la condición, pero hubiese dicho donde esto sea igual a 10.002 o S.empleado número sea igual a 10.003 o y así sucesivamente. Entonces, bueno, el IN realmente nos ahorra bastante trabajo. Vamos ahora con el like. Bueno, no, sigue el between. Vamos con el between primero. El between, como la traducción en inglés, son valores dentro de un rango. Cuando yo, por ejemplo, hago lo siguiente, yo puedo hacer un where. Vamos a seguir trabajando con número de empleados, pero vamos a hacer ahora un between. Buenas prácticas siempre, escribirlo en mayúsculas, las palabras reservadas. Entonces vamos a poner un rango, mira, entre 10.002 y 10.004. Aquí sí tenemos que utilizar el AND nuevamente, pero esto básicamente es un rango. Mira, me vas a traer todos los datos de la tabla salaries, abreviada como S, donde salaries.número de empleado esté entre 10.002 y 10.004. Lo corremos y bueno, está entre 10.002 y en 10.004. Si lo achico un poco, lo corremos, bueno, está hasta 10.003. Esto es bastante útil, el between sobre todo lo usamos en los temas de fecha para traer en un rango de fecha, un rango de mes, pero ahí ya empezamos a combinar otras cosas. O sea, de una fecha extraer el mes, entonces entre el rango del mes actuar y todo lo demás, allí el between actúa de forma excelente. Pero luego vamos a ir complicando un poco más los queries cuando veamos esas funciones de fecha para extraer el día, extraer el año, extraer el mes y como tal, ¿vale? Por ahora son ejemplos muy básicos, yo los invito a que los prueben, inventen un poco más, pero al tener la teoría, digamos, clara, van a estar sin problemas para las actividades.
Y bueno, por último vamos a mostrar entonces lo que sería el like. Denme un momento, me gustaría en otra tabla, déjame ver qué contenido tenemos en employees. Vamos a traer todo de employees. Ok, tenemos a Georgie, por ejemplo. Entonces vamos a agregar un where. Y vamos a ponerle aquí una abreviatura de employees. Y vamos a poner que donde punto first name. Ok. Aquí agregamos el like. Y muy importante, ahí, digamos, el like se suele utilizar con lo que llamamos comodines. Los comodines son el porcentaje o son el piso o guión bajo. El porcentaje lo que me va a decir es, digamos, traer, digamos, información de un campo que empiece o termine por algún determinado carácter, sobre todo letras, lo usamos más con letras. Y el guión bajo me habla más de una posición en concreta de la cadena de caracteres. Pero bueno, vamos a irlo viendo con ejemplos, ¿no? Si yo pongo, digamos, lo siguiente, entre comillas simples, y pongo i, porcentaje al final, yo voy a decir que me va a traer todos los datos de la tabla empleados, donde el primer nombre de los empleados termine en i. Noten que estoy terminando con este comodín que es porcentaje, entonces, bueno, termine en i. Eso quiere decir que Bezalel no debería aparecer, Parto tampoco, pero Georgie, por ejemplo, sí debería aparecer. Entonces, ok, tengo un error de sintaxis, perdónenme. Ok, será por esto. Vamos a probar. No, tampoco, no debería. Déjame probarlo sin el porcentaje a ver cómo funciona. Ok, sin el porcentaje funciona bien. Pero cuando lo agregas el comodín, daba errores, pero en este momento no los da. Déjame quitarle el where. Ok, mostramos todo. Invertir. Ok, disculpen. No, cuando pones el comodín en el principio, es exactamente cuando traes dónde termina. Básicamente lo que estamos haciendo aquí. Si le pongo una A, todo lo que termina en A, pero cuando lo ponemos al final, el porcentaje, hablamos de dónde empieza. Entonces yo voy a poner S. Y bueno, es natural que no me traiga nada. De hecho, Postgres es un poquito, bueno, SQL en general es un poquito restrictivo. Los nombres empiezan con S mayúscula, no me va a traer nada. Si lo pongo así, con S mayúscula, sí lo va a traer como tal. Entonces, bueno, ya sabemos que cuando pones el porcentaje al final, básicamente será con lo que empieces, con la letra que empieces, y cuando lo pones al principio será que termine en una letra determinada. Entonces, bueno, si yo pongo así, por ejemplo, me va entonces a traer todo lo que en el primer nombre empiece con sa. Si yo lo voy alargando un poquito más hasta escribir Sanilla, bueno, me trajo en efecto puro Sanilla porque no hay nadie que se llama Sea ni algo. Solo hay Sanilla. Entonces, bueno, ese sería básicamente el ejemplo con el comodín, al menos ese como tal. Podríamos probar otro ejemplo bastante interactivo que sea chévere. Déjenme pensar. Ok. Vamos a probar este ejemplo puntual. Ok. Fíjense esto. Cuando tú utilizas el comodín y lo colocas envolviendo una letra en particular, déjenme hacerlo así, te va a traer lo que tenga, digamos, esta combinación de caracteres en cualquier lugar, no importa si es en el principio o el final.
Entonces, como puse he, notarán que Georgie aparece, Yahil aparece, porque tiene el he en cualquier lugar. Joangir también aparece, Marian Giola también aparece, porque incluye el he en cualquier posición. Claro, si yo pongo, por ejemplo, Gio, solo Marian Giola es la que lo tiene. ¿Vale? Entonces, ese es un uso, digamos, poco común, pero que puede aparecer, bastante chévere. Vamos ahora a intentar algo más. Ok, natural que no traiga nada. Ok, ok, natural que no traiga nada como tal. Cuando usas este guión bajo, digamos, lo que estás hablando es del número de caracteres. Yo lo que aquí estoy diciendo es que, bueno, me vas a traer todo lo de la tabla de empleados, donde el primer nombre comience con M y tenga 2 caracteres, que es lo que estoy ocupando aquí. Pero si yo pongo 3 guiones más, estoy hablando de 4 caracteres. Entonces, claro, me trae Mari, Maggie, Moss, porque empiezan con M y, bueno, tienen estos 3 caracteres adicionales. Entonces, bueno, básicamente ese vendría siendo el uso digamos, estos caracteres aquí, importantes. Podríamos hacer esto, por ejemplo. Y te va a traer que en el primer carácter empiece con M, el segundo carácter puede ser cualquiera, debe existir, obviamente. El tercero tiene que ser la R y el cuarto tiene que ser cualquiera también. Entonces, bueno, me va a traer, por ejemplo, Mari, que cumple, Mar, que cumple, Mar, que cumple, Mori, que cumple, y bueno, particularmente eso. Entonces, bueno, estos son como que los principales, digamos, comparativos que podríamos utilizar. Son bastante básicos, pero combinándolos con los otros se vuelven realmente una herramienta potente. Entonces, eso sería todo por este video. Luego vamos a seguir un poco más a fondo con lo que vendría siendo la sintaxis SQL.